Ah, vale. Chicos, Bigotech es una asociación, es un agregador de grupos. Aquí tenéis un panfleto con parte de los grupos, no está Vigo Brain, pero también estamos. Y entonces a lo largo del mes hay un montón de charlas aquí en Caleido y en otros sitios. Podéis ir a la web de Bigotech. Cuadrado, o sea, cualquier estilo. Para que se vea que voy a la web de Bigotech. Vais a la web y ahí veis todos los grupos que hay. Aquí sí que estamos. Y el calendario de charlas en el que... No está esta charla, creo. Sí está esta charla. Bien. Entonces en futuras charlas, o sea, si queréis ver aquí todo lo que hay, como veis está bastante petadito el calendario de eventos. Y de hecho aquí hay de menos, yo creo. Y bueno, sin más dilación, vamos a la no charla de introducción a los ataques adversarios. Entonces, ¿alguno de aquí estuvo cuando fue el Pi Day en Vigo y yo di una charla sobre ataques adversarios? Fuck. Bien. Bueno, va a ser la misma introducción, ¿vale? Pero luego hice otra cosa. Bien, entonces, como se ponía en el informe del MITAB, los ataques adversarios y todo lo relacionado con el adversario son una parte de la que no se habla demasiado, de la inteligencia artificial, principalmente porque lo que viene a poner en evidencia es que cualquier modelo o algoritmo, por estado del arte que sea, es susceptible a estos ataques. Entonces, en una conferencia o en las noticias o tal, siempre queda mejor destacar los logros que destacar que esos logros son susceptibles de ataques tan simples como los que vamos a ver. Entonces, todo esto está ligado con... ¿Alguien sabe usar Microsoft? Efecto PowerPoint. Entonces, aunque me voy a centrar en los ataques adversarios contra redes neuronales, no quiere decir que estos ataques solo se apliquen a redes neuronales, ni que el resto de modelos de Machine Learning no sean susceptibles, sino que paradójicamente las redes neuronales, además de ser las que mejor funcionan, son las que son más fáciles de atacar o más fáciles de generar ataques. Vale, entonces todo lo de las redes neuronales empezó en el 2012, llevaba muchos años atrás y en el 2012 explotó de nuevo, ¿vale? Cuando este paper ganó el ImageNet, una competición que se puede decir que era como la Champions de la visión artificial, ahora ya está un poco de capa caída. Entonces este paper fue el primero que usó redes neuronales en esa competición y barrió a todos los de ese año, y ahí muchos consideran que empezó el boom de las redes neuronales, al menos en la visión artificial, ¿vale? Curiosamente, esta misma gente, en el año siguiente, sacaron un paper diciendo que las redes neuronales tenían una serie de propiedades un poco preocupantes, ¿no? Y esto es uno de los primeros papers donde se analizan el problema de los ataques adversarios, aunque no se nombra como tal. Esto era preocupante y básicamente consistía en que, dada una imagen de entrada, al aplicarle una pequeña perturbación, la red neuronal que antes clasificaba correctamente como autobús, ahora lo clasificaba como una clase completamente diferente, a pesar de que para el ojo humano la imagen seguía siendo un autobús, ¿no? Entonces, esto fue lo de que en el Pi Day no me fue internet, pero aquí va internet. Y ya lo tenía cargado. Entonces, lo que resulta un poco extraño, ¿no?, es porque si una red neuronal capaz de clasificar esta imagen como autobús, añadiéndole una cosa que parece un ruido aleatorio, deja de clasificarla bien. Vale, entonces, el problema de explicarlo con imágenes es que
como seres humanos no somos capaces de visualizar más de 3 dimensiones, ni imaginárnosla, al menos yo. 4 dimensiones ya me folla la mente, es imposible de imaginarla. Entonces vamos a traernos el ejemplo de un ataque adversario a una red mucho más simple. Esto es una red que tiene 5 variables de entrada, x1, x2, y unas combinaciones y modificaciones de x1 y x2. Y esto que veis aquí, ¿puedo quitarle el color? No. Bueno, estos puntitos azules y naranjas que veis ahí son cada uno de los datos del conjunto de entrenamiento, ¿vale? Entonces, cuando una red se empieza a entrenar, las conexiones que hay entre las neuronas todas tienen un peso, una importancia aleatoria. Entonces las predicciones en el espacio de salida, que en este caso es de 2 dimensiones porque hay 2 clases, naranja y azul, ¿vale? Son prácticamente aleatorias. Como veis, aquí hay un azul muy clarito porque la activación es muy baja, ¿vale? Pero está clasificado a naranjas como azules. Entonces, una red neuronal, una vez según se va empezando a entrenar, lo que aprende es a este espacio de 2 dimensiones irlo modificando mediante los pesos que hay en las conexiones, ¿vale? Para que las zonas en las que hay datos de entrenamiento azules se categoricen como azules y las que son naranjas se categoricen como naranjas, ¿vale? Esto así, aunque sea de manera muy simplificada y solo 5 entradas y 2 salidas, ¿vale? Es en general como funciona cualquier red neuronal. La única diferencia cuando trabajamos con imágenes en que en vez de haber conexiones lineales como hay aquí, que simplemente es multiplicar este número por otro, ¿vale? Lo que hay son una operación que se llama convolución, que podéis buscar por ahí charlas de cómo funcionan las convoluciones. Entonces, como veis, a la hora de dar la clasificación de un punto en este espacio, la red, para aprender, primero lleva las 5 variables de entrada a lo largo de cada una de estas capas hasta estas 2 variables de salida y comprueba si lo ha hecho bien o mal. Si lo ha hecho mal, tú puedes directamente, usando una función de pérdida, ver cómo de cada una de estas conexiones tendrían que haber variado para haber obtenido el resultado de entrada. Por ejemplo, imaginemos que aquí recibes un punto naranja, ¿vale? Y el problema es que lo proyecta en una zona azul. Entonces tú puedes ir hacia atrás viendo cuáles fueron las conexiones que te llevaron a la zona azul, ¿bien? Y esas conexiones debilitarlas y sin embargo incrementar el valor de las otras, ¿vale? Entonces eso es para entrenar y para poder clasificar los inputs correctamente. El problema es que no puedes hacer una aproximación perfecta y entonces se generan esta serie de artefactos, ¿no? Zonas que no están en nuestro conjunto de entrenamiento, entonces nuestra red no está recibiendo penalización por tener aquí una zona azul porque no hay ningún punto naranja azul. El problema es que ahora una persona, este punto naranja que se venía a proyectar aquí y era correctamente clasificado con naranja, puede, usando los pesos de esta red, ver qué es lo que tendría que hacer, qué tendría que modificar en la entrada, ¿vale? Para que el punto se proyectase un poquito más a la izquierda y cayese en la zona azul. Bien, entonces, esto parece, si sabéis un poco de redes neuronales, parece que es un problema, ¿no? que si buscáis por ahí se le suele llamar overfit. Es decir, que nuestra red neuronal al espacio de salida, ¿vale? Ha intentado aprenderse demasiado bien el conjunto de entrenamiento y entonces se ha ajustado demasiado a sus bordes. El problema es que para desplazar un punto desde aquí hasta aquí, en este espacio de entrada, que son 5 variables, sería algo que saltaría mucho a la vista, ¿vale? Si estos fueran, si quisiésemos clasificar el precio de una casa y estas 5 variables fueran los metros cuadrados, cuántos baños tiene, está en Colla, hay un Mercadona, etcétera. Si cambias alguna de esas variables y la modificas para reproyectar el punto hacia una zona que es donde lo clasifique incorrectamente, resalta mucho a la vista. La cosa es que cuando trabajamos con imágenes,
lo que tenemos es, en el caso de las redes de clasificación más simples, tenemos 224 por 224 por 3 canales de rojo, verde y azul, datos de entrada. Entonces es muy fácil realizar una mínima modificación en varios de esos puntos, ¿vale? Para proyectar la imagen en una zona en la que sea clasificada de manera incorrecta. También aquí solo hay 2 clases. Por lo general, los problemas de clasificación, en los problemas de clasificación puedes tener más espacios de salida. Entonces, bueno, todo este rollo es para en cualquier momento preguntarme y decirme, porque la tengo mega fatal preparada, y entonces decirme de esto que vemos aquí, que yo ni siquiera yo lo entiendo muy bien, no entiendo por qué esto está mega remarcado, entiendo por qué el peso es más alto, pero porque es naranja. Si alguien me quiere preguntar algo de hasta dónde llevamos, por favor, decídmelo. O sea, está más o menos claro. Entonces la clave es esta, aunque el ejemplo que vamos a ver es con imágenes, ¿vale? Precisamente por eso, porque el tamaño de entrada tiene unas dimensiones muy grandes. Esto no significa que no se puedan aplicar los ataques adversarios a otras cosas. Y por aquí hay papers de ejemplo. Aquí, por ejemplo, son ataques adversarios contra un verificador por voz. No sé si esa es la traducción más correcta, ¿vale? Pero entonces lo que hacen en este paper es, en lugar de modificar los píxeles de entrada de una imagen, lo que hacen es modificar las ondas que capta el sensor de la voz. Y vamos a ver un ejemplo, que esto fue en verdad lo que hice hoy, de lo simple que es en código Python generar estos ataques. Esto es un notebook Colab o algo así de Google, que la verdad está de puta madre. Ni lo descubrí hoy. O sea, podéis venir aquí y básicamente tenéis este entorno para ejecutar código de Python con una GPU gratis. O sea, está de putísima madre. Y además, entonces no tengo que venir yo e instalarme en el ordenador de mi novia todas mis historias. Bueno, esto ya lo voy a arreglar. También tiene una cosa muy guay, que es que lo puedes conectar con Drive, con Google Drive, y cargar ya directamente las cosas aquí, cargar y guardar. Todo está, o sea, merece la pena echarle un ojo, porque está muy guay para gestionar estos experimentillos que quieras hacer así en un notebook. Entonces aquí le paso las IDs de unos archivos que tengo yo en mi cuenta de Google Drive y me los pillo. El ejemplo que os voy a enseñar es de un proyecto que estamos haciendo, donde trabajo yo, en la línea de Binary Analytics de Gradient, que es clasificar pictogramas IMDG. Si pongo aquí en Google, ¿sale lo que son? Vale, los pictogramas IMDG son estas pegatinas chungas que no sé si fijasteis alguna vez que van en la parte de atrás de los camiones, de los contenedores, estos que hay en el puerto y tal. Y se usan, ¿no?, para, pues eso, para categorizar qué tipo de mercancía o si es peligrosa lleva un contenedor. Entonces, la gracia es que la persona, esperemos que el camionero no sepa de ataques adversarios, pero una persona podría generar coger la pegatina original, sacarle una foto, realizar un ataque adversario sobre ella con este mismo notebook que hay aquí, imprimirla, pegarla en el contenedor, y entonces el sistema de Video Analytics de Gradient clasificaría el contenedor como que clasificaría el contenedor como que no lleva un explosivo o lo que fuese, y la liaríamos parda y a Pablo lo despediría. Vale, entonces yo aquí cargo el modelo que entrenamos, que tiene un 98% de precisión o algo así en unas 20 clases que hay. Estas son las clases, no las vais a entender porque yo tampoco las entiendo. Estas son las clases que hay.
1.1, 1.2, 1.3, como veis son estas de aquí, creo. Esta es la 1, es esta naranja que indica que es explosivo, pero tiene sus variaciones y sale pintado 1.2. Entonces estas son las clases que hay y estas son las clases que nuestra red clasifica dada una imagen de entrada. Vale, aquí hago paranoias para que el código de abajo no tenga tanta mierda. Hasta luego. Joder, qué mal hablar. Para que el código de abajo quede más limpio. ¿Vale? Y entonces este es el primer ataque que salió en el paper. Salió en el paper en uno de estos, uno de los iniciales, ¿vale? Que se llama el ataque rápido de gradiente. Entonces, para generar un ataque tú necesitas dos cosas. Necesitas un modelo, que es una red neuronal por lo general, aunque podría ser otra cosa. En este caso el modelo es nuestro modelo entrenado, que tiene un 98% de precisión, ¿no? Funciona genial. Y una función de pérdida. La función de pérdida lo único que hace es decirle de manera numérica a una cosa que es el optimizador cómo tiene que ajustar los pesos para disminuir esa función de pérdida. Cuando es clasificación, por lo general es una función de pérdida que se llama la cross entropy loss, ¿vale? Que lo que hace es penalizar si la clase que tú, si la probabilidad que tú le das a una clase la más alta y es una clase incorrecta, te penaliza mucho. Y a la vez, si la clase correcta tiene una probabilidad muy baja en ese vector que tú generas, también te penaliza. Entonces lo que busca es que si tienes una función de pérdida muy próxima a cero, significa que por lo general, dada una imagen de entrada, la clase que tú generas es un vector de lo que tu red genera es un vector de probabilidades que es muy bajo para todas las clases salvo la correcta, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer todo clasificación, entonces nos da igual y la función de pérdida simplemente ya ponemos esta por defecto y nunca la cambiamos, ¿vale? Y luego tenemos el ataque en sí. En el ataque lo que hacemos es pasarle una imagen de entrada y opcionalmente una clase deseada. ¿Por qué? Porque en este caso que hay dos clases no tiene sentido, pero en este caso que hay 10 clases tú puedes simplemente generar un ataque que lo que haga es la imagen que tú antes clasificabas correctamente, simplemente quiero que ahora te equivoques, pero me da igual con qué clase te equivoques, ¿vale? O también puedes generar un ataque que es una mínima modificación, que es que quiero que siempre te equivoques con la misma clase, ¿vale? Entonces esto es el parámetro opcional que se llama target label, ¿vale? Y entonces dada una imagen de entrada la metemos en una cosa esto en cada framework lo tiene diferente, pero la metemos en una cosa de PyTorch que se llama una variable. Una variable es algo que en vez de ser la imagen en bruto va a obligarle a que cada vez que se pase por una de estas capas recuerde qué operaciones se le han aplicado. Y entonces va a quedar guardado en la variable de tal manera que cuando llegues al final y calcules la función de pérdida sepas cómo cada una de tus entradas afectaron a la salida, ¿vale? Si no lo almacenas en una variable y no vas guardando cada uno de estos pasos que se generan, tú podrías actualizar para entrenar una red todos estos parámetros intermedios, pero no sabes tu entrada qué efecto tuvo en la salida en concreto, qué píxel afectó a que fuese esa clase, ¿vale? Entonces, aquí generamos un vector de probabilidades pasándole al modelo nuestra imagen. Esto lo podemos hacer aquí un segundo, si tenéis. Yo tengo el modelo por aquí, creo. Como veis es una red, es un tipo de arquitectura que se llama DenseNet y tiene todas estas capas, es decir, recibe una entrada y va pasando por estas capas, no hay que preocuparse. Y le pasamos la imagen tal cual. Bueno, me está molando esto. Vale, y como veis la salida
son 22 números, en donde para las clases incorrectas debería haber un valor pequeño y para las clases más altas debería haber un valor alto. En este caso concreto, la imagen que le estoy pasando es de la clase 1.1. ¿Dónde está la imagen? Bueno, esta es la imagen correcta, ¿vale? Y estos son las probabilidades de las 5 clases más altas. Como veis es 1.1 y a la 1.1 le da una probabilidad muy alta y al resto muy baja. Aquí solo muestro las 5 más altas, pero en verdad te devuelve probabilidades para todas las clases, ¿vale? Entonces esos son lo que yo aquí le llamo logits, porque en verdad no son probabilidades. Vale, entonces eso es este vector. Si el ataque no es tarjeteado, lo que podríamos decirle es que tome como clase buena la clase que nosotros sabemos que es cierta. Es decir, manualmente decirle, esta imagen es de 1.1. El problema es que si usamos eso, ocurre un pequeño efecto. Esto en el paper original no se habían dado cuenta de esto y lo rectificaron en publicaciones posteriores. Que es que si tú le dices a la imagen, si usas como ground truth, como etiqueta verdadera, la imagen que tú como humano sabes que es y no la que produce la red, al tomar ese paso del gradiente no estás tomando exactamente lo que desviaría la entrada. Es decir, si aquí este punto estuviese mal clasificado, ¿vale? pero originalmente sabemos que es azul, pero estuviese en la zona naranja. Si cogemos el gradiente respecto a las zonas azules, no le estamos diciendo exactamente cómo son estas zonas de estos márgenes de decisión que tienen, sino que lo estamos confundiendo porque en verdad estamos cogiendo una proyección que ya es en la zona naranja. Entonces, es un poco complicado de explicarlo, me estoy yo más bien liando, pero la cosa es que no podemos hacer trampa y decirle al modelo cuál es la imagen verdadera, sino que para generar el ataque le preguntamos nosotros al modelo que nos diga él cuál es la que cree, cuál es la que más seguro está, ¿vale? De tal manera que entonces nuestro ataque, si el modelo ya se equivoca, no hace nada, y si no, apunta a la dirección correcta, apunta a la dirección donde él está haciendo hincapié en clasificar. Vale, en cambio, si es tarjeteado, pues lo que hacemos es crear manualmente la etiqueta que nosotros buscamos que clasifique. Eso le decimos que eso es el ground truth, ¿vale? Entonces, dada la salida del modelo y esta etiqueta, que varía en función de si es tarjeteado o no, calculamos una función de pérdida, que como dijimos, como es la de clasificación, es la cross entropy, ¿vale? Calculamos la función de pérdida y propagamos el gradiente a lo largo de todo el grafo. Entonces, en un entrenamiento normal, este backward, que lo que hace es propagar los errores por cada una de las capas, aquí estaría la función de pérdida calculada y el backward propaga los errores por cada una de estas conexiones. En un entrenamiento normal solo llega hasta cada una de estas conexiones. Nosotros, como queremos hacer un ataque, le decimos que también nos diga cuánto de cada una de estas entradas influencian en la salida, que en nuestro caso son los píxeles, ¿vale? Entonces, una vez acumulado el error hacia atrás, podemos coger, dada la imagen de entrada, podemos preguntarle, como lo apropiamos en una variable, podemos preguntarle cuál es su gradiente, ¿vale? Y coger el signo. Este ataque se llama el ataque del signo del gradiente. ¿Por qué? Porque el signo simplemente dice -1, donde el píxel de entrada influencia negativamente en esa clase, y +1, donde ese píxel influencia positivamente. El problema es una manera de simplificarlo. En verdad el signo es como tomar la norma infinito del vector. El problema es que si tomas los valores de gradiente tal cual, no están escalados, no están normalizados, entonces hay píxeles que tienen igual un número muy alto, ¿vale?, al lado de otros píxeles, y no te interesa eso, no significa que ese tenga mayor importancia. Tú solo quieres saber cuáles influencian positivamente y cuáles influencian negativamente.
Y esta matriz, que tiene las mismas dimensiones que nuestra imagen, pero con más unos y menos unos, la multiplicamos por un número lo más pequeño que podamos, que es este parámetro epsilon, que en este caso es 0,01, ¿vale? Y se lo sumamos a la imagen original. Es decir, nosotros tenemos la imagen original y cuánto influencia cada píxel en la salida, ¿vale? Multiplicado por una escala muy pequeñita. Y cogemos esa perturbación y aquí también depende si es tarjeteado o no tarjeteado. Si tenemos la imagen de entrada y la perturbación y se la sumamos, el gradiente, cuando no es tarjeteado, se lo sumamos, porque lo que queremos es que ya la estabas clasificando bien y lo que queremos es alejarte de esa zona. Entonces el gradiente te indica cuánto influencian en las cosas, y cuando la red entrena lo que toma es la dirección opuesta al gradiente, ¿vale? La derivada es la opuesta a la dirección, que es la que te llevaría aún más al centroide de la zona donde clasificas esa clase. Entonces nosotros lo mandamos en la dirección opuesta. Sin embargo, si la perturbación, si lo que hicimos es calcular la función de pérdida respecto a nuestra clase objetivo, lo que hacemos es restarle el gradiente, que es esta condición, restarle el gradiente si es tarjeteado, porque lo que queremos es proyectarlo hacia esa zona, proyectarlo hacia el centroide de nuestra clase objetivo, ¿vale? Que es lo que se hace cuando se entrena, solo que en este caso nuestra clase objetivo no es la clase real, lo que estamos haciendo es confundiendo, ¿vale? Entonces se hace esa perturbación, lo que se suele hacer es como el epsilon tú puedes ir variándolo, te puedes alejar demasiado de la imagen original, entonces lo que se suele hacer es cortar y simplemente quedarte con las perturbaciones hasta cierto punto. Es decir, la imagen original no la puedes modificar excesivamente, porque si no al ojo humano el ataque ya se detectaría, ¿no? Y lo ideal es que sea imperceptible. Vale, y luego simplemente compruebo si el ataque fue exitoso o no, comprobándolo, pues eso, si lo que quería era que clasificase como mi clase y lo hace, pues el ataque fue exitoso. Si no, lo que busco es que se clasifique. Entonces aquí hacemos un ataque no tarjeteado, ¿vale? Instanciamos la clase esta de aquí y primero clasificamos la imagen original. Lo de decirle la etiqueta correcta solo se la digo para que pinte de verde la barrita, no es que la use en el ataque. Y generamos el ataque adversario llamando a esta clase que teníamos ahí, ¿vale? Simplemente pasándole la imagen original y usando los parámetros que hay por defecto. Vale, entonces esta es la imagen original y este es el vector de probabilidades de la imagen original. Como ves, la 1.1 es la más alta de todas, ¿vale? Y este fue no tarjeteado. Este simplemente le dijimos que tú estabas acertando y yo simplemente quiero que te alejes de ahí, en cualquier dirección, ¿vale? Bueno, en verdad es en la dirección ortogonal a lo que sería el centroide de la zona de la clase. Y resulta que la dirección ortogonal es la clase 1.3. Y si os fijáis, todas que hay aquí son la 1.1, 1.2, 1.3. Y a la primera a la que va, si yo le digo quiero que falles el ataque, pero me da igual, a la primera que tira, que va a ser lo más fácil, va a ser lo más cercano, es la clase 1.3. Y eso es porque la 1.1 y la 1.3 son exactamente iguales, ¿vale? Solo que aquí hay un 3. Entonces la red nuestra entrenada, que tiene un 98% de precisión, aprendió a estas dos clases proyectarlas en un espacio más o menos similar, porque las características que aprendió son exactamente iguales salvo este número de aquí, ¿no? Entonces por eso nuestro ataque no tarjeteado es mega fácil, con un epsilon mega pequeño ya conseguimos que se salte de una zona a otra. Sería como si aquí, donde el naranja y el azul están mega pegados, esta fuese justo nuestra zona de decisión, es decir, que la perturbación que tuviésemos que saltar sería muy pequeñita. Y como no le estamos exigiendo nada, pues ya va directamente. El problema es que este ataque mega simple, cuando es tarjeteado, ya no funciona tan bien. Y en concreto, en este caso del proyecto de clasificar pegatinas y MDG,
El problema es que en el espacio de decisión de nuestra red hay un montón de clases similares, ¿vale? Entonces las cosas que se parecen bastante ha aprendido a proyectarlas en la misma zona, y digamos que estamos como rodeados de una zona de clases similares, la 1.1, la 1.2, 1.3, en la que es difícil salir de ahí hacia un tarjetado, al menos con este ataque tan simple. Entonces ahora le decimos que lo que queremos es que me hagas un ataque, pero no solo quiero que te equivoques, sino que quiero que te equivoques, o sea, quiero que la red lo clasifique como la clase 6, que no sé cuál es. Entonces aquí hace el ataque, y el ataque falla porque, vale, esta roja es la clase 10, y esta es la clase, la 10 es la 6, esto es un poco confuso. Esta clase es la clase que yo le dije que quería que te confundieses con esa, ¿vale? Y entonces él lo ha intentado, él ha pegado un salto, y de hecho nuestra red ya no clasifica la 1.1 como la clase que él cree que es, pero si os dais cuenta también ha saltado a la 1.3, que es a la misma que nos saltó cuando le dijimos que nos daba igual. Y las siguientes más probables son también la 1.2 y la 2.3, que también deberá tener algo parecido con esto. Entonces el problema es que con este ataque tan simple, de simplemente da un pasito, aléjate un pasito de donde estás, no conseguimos que llegue aquí. Lo bueno, y de hecho esto era con un epsilon bajo, ¿no? Este ataque, aunque le pongamos un epsilon muy alto, es decir, aunque le digamos que la perturbación que tú le vas a sumar a la imagen pueda ser bastante tocha, ¿vale? Aún así el ataque no funciona. Y como veréis ahora ya la perturbación se nota muchísimo más, ¿veis? Todo este ruido que aparece en la imagen. Esto es con un epsilon 005 en vez de un 001. Y sin embargo sigue pasando lo mismo. La 1.3 es la misma, la 1.2 tal, y ahora la nuestra ya ni aparece aquí, la que queríamos. Pero es solo un paso de epsilon. Solo un paso de epsilon. Y ahora el siguiente caso y ahora el siguiente ataque es el ataque del gradiente rápido iterativo, que es hacer el ataque que vimos anteriormente, pero de manera iterativa, es decir, dar varios pasitos hasta que consigas llegar al sitio. Entonces este ataque, la clase lo único que hace es llamar a la clase anterior hasta un número máximo de veces que le indicamos, que por defecto es 10. Entonces este no tarjeteado solo va a dar un paso y ya va a conseguir el ataque, porque es exactamente igual que el anterior, ¿no? Sin embargo, ahora que es el tarjeteado, también le decimos que la etiqueta que buscamos es la 6, ¿vale? Y entonces ahora le va a requerir más de un paso. Step 0, el ataque falla, y aquí está la 10. Step 1, el ataque sigue fallando, y aquí está la 10. Step 2, el ataque fue exitoso, pero si os fijáis, no sé si se aprecia aquí en el proyector, igual no, pero sí que ya hay un poquito de ruido, ya no es completamente imperceptible, ¿vale? Pero ahora sí que clasifica la clase que nosotros buscábamos como la correcta. Entonces hemos convertido la 1.1, que es explosivo, en la 10, que no tengo ni puta idea cuál es. ¿Cómo varía el epsilon? ¿Vas aumentando poco a poco? El epsilon en este ataque iterativo está fijo, y lo único que hace es, en vez de aplicarle a la imagen, haces la primera iteración, generas la imagen adversaria. En vez de generar otro paso, otra perturbación sobre la imagen original y sumarlas, la generas sobre esta imagen ya perturbada, ¿vale? Entonces ya vas conduciéndolo hacia atrás. Se puede en cada iteración variar el epsilon, o de hecho lo que se hace en las librerías pros, lo que haces es tú no defines el epsilon, él hace una búsqueda de un espacio de 0,0001 a 0,1 y encuentra el mínimo, ¿no? Que es el que te interesa. Vale, aquí le puse una cosa que en verdad en el paper original no estaba, pero que hace que funcione más o menos igual, que es lo de el clip, que era un paso de los que había por ahí, que era clip adversaria, que básicamente es que no le permito a la perturbación, cuando se le suma en la imagen, no le permito a la imagen que se vaya o en negativo o en positivo el epsilon,
O sea, lo máximo que te puedes desviar, para cuando es el iterativo, tú puedes generar en píxeles sucesivos, puedes desviarte demasiado del píxel original, ¿no? Y entonces aquí lo que le estoy obligando es a que, manteniéndote dentro de esos márgenes, tienes que buscarte la vida, ahora sobre esta nueva imagen perturbada, que no lo conseguiste que se equivocase, tienes que intentar perturbar otros píxeles o perturbar en otras direcciones, porque en verdad no es que tú tengas que, en verdad no es que cada píxel afecte de manera única, sino que todos en conjunto, ¿no? Todos se combinan de cara a la proyección. Entonces no significa que tú aumentes uno y te lleve un poquito hacia tu clase, no significa que en la siguiente iteración igual se te compensa disminuirlo pero aumentar otro. Hay una combinación de todos los píxeles, de todo el espacio de entrada. Vale, entonces ese es el iterativo. Hay muchas variaciones, pero este fue el que me dio tiempo a implementar. Y luego este era otro que ya no me dio tiempo a implementarlo como una clase y tal, que es que aquí el paso que estábamos dando era directamente, la perturbación que le estábamos añadiendo era directamente el gradiente en bruto. El gradiente lo que hace es indicar cómo cada parámetro ha afectado a la salida, ¿no? Entonces simplemente estamos diciendo si has afectado, si influías positivamente, ¿vale? O si influías negativamente. Y eso lo cogemos y eso lo sumamos a saco, y ese es nuestro ataque, sumarle una perturbación que es el gradiente de la imagen con respecto a la función de pérdida. Lo que podemos hacer es, igual que optimizamos los parámetros, los pesos de cada una de las conexiones, podemos optimizar los píxeles de la imagen, tratarlos como si fuesen un parámetro más, ¿vale? Para conseguir acercarnos a nuestra función de pérdida. Entonces, en verdad es una chorrada y no pensaba que era tan fácil. Pero entonces lo que hacemos es creamos una copia de la imagen original, ¿vale? Definimos la función de pérdida y definimos un optimizador. Este optimizador es el descenso del gradiente, que en verdad todos los optimizadores que hay son una variación de este, ¿vale? Entonces tú normalmente a este optimizador lo que haces es le pasarías algo como model parámetros y le dices que lo que quieres optimizar son los parámetros del modelo, es decir, cada una de las capas de nuestro modelo, porque quieres actualizar los parámetros del modelo para acercarte y disminuir una función de pérdida tuya. Pero si en vez de decirle que actualice eso, lo que queremos que actualice es los píxeles de la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la misma de antes, lo clasifica bien y lo que hacemos es, digamos que es como una versión mejorada del ataque iterativo de antes, porque en el ataque iterativo de antes tú simplemente ibas sumando perturbaciones, esa nueva imagen perturbada es tu nueva imagen de entrada y le vuelves a sumar una perturbación y no tienes en cuenta, ¿no?, toda la trayectoria que llevas. En verdad el descenso del gradiente, si solo das un paso, es lo mismo que estamos haciendo nosotros, o sea, restar el gradiente de algo con respecto a la función de pérdida y multiplicarlo por una cosa muy pequeñita es lo que hace un optimizador. Lo que pasa es que los optimizadores tienen en cuenta la trayectoria que tú llevas, o si le pasas un batch de imágenes a la red, lo que intenta es minimizar la trayectoria de todas las imágenes. El problema es, aquí lo estamos haciendo el ataque con solo una imagen. El ataque con solo una imagen. Si le pasásemos un batch de imágenes, nuestro ataque ya se iría a tomar por culo, porque cogería las perturbaciones para todas las imágenes y se las sumaría a cada una de ellas. Y eso no es lo que buscamos. Vale, entonces el optimizador tiene en cuenta las iteraciones que ya llevamos y cada una de esas modificaciones que va a hacerle a los píxeles, ¿vale?, son teniendo en cuenta lo que ya llevas hecho. En verdad es como una extensión. Esto lo vi y dije, joder, porque esto sacaron un paper con una turra de funciones matemáticas que flipas y dices, la hostia, ¿qué están haciendo aquí, no? Te dejaban pardo. De repente lo veo y digo, joder, pero si es exactamente lo mismo que el ataque más básico iterativo, solo que en vez de ahora tú manualmente sumar la perturbación, le estás diciendo a un optimizador que lo haga por ti, ¿vale? El mismo optimizador que se usa para entrenar. Y de hecho no hay mucha diferencia, solo que consigue llegar antes,
básicamente. Antes, no sé, no me acuerdo cuántos steps tardaba, no sé si estaba por ahí. Vale, y bueno, ya que ahora no paro, pero como ves, esto no es. Este es el primer step, 2, en el tercer step ya lo hace, y la cosa es que tú puedes seguir aquí, es decir, literalmente puedes optimizar para que esto llegue al máximo, hasta que ya al final estás como 100% seguro de que es esa clase. Y eso en verdad es uno de los problemas de las redes neuronales. En verdad tú puedes con una red neuronal tú puedes actualizar los parámetros y optimizar los parámetros para que aprenda cualquier cosa, aunque sea ruido. Puedes tener un conjunto de detección de cajitas, de bounding boxes, en las que por algún error de alguien las bounding boxes, las filas y las columnas estén invertidas, ¿vale? y sin embargo la función de pérdida y el modelo vayan entrenando, vayan convergiendo, y de repente cuando ves las predicciones en el conjunto de evaluación, ves que todas las cajas que sacas son verticales, cuando es una escena de coches y las cajas todas deberían ser horizontales. Es decir, ¿cómo pudo, desde una imagen de entrada, que cuando funciona bien y lo codificas bien, ves que, joder, detecta features en los coches y le pone la cajita alrededor? La misma red que detecta las mismas features, confundiéndote en qué etiqueta verdadera le estás tú diciendo, te minimiza la función de pérdida a saco, y hasta que evalúas tú y ves los resultados, no te das cuenta que lo único que ha aprendido es a ruido. Yo detecto aquí unas cosas y este tío me está pidiendo que le diga que aquí hay una caja, pues yo le digo que ahí hay una caja. Entonces nosotros podemos optimizar que yo te pido que esto sea la clase 10, tú vete modificando los píxeles hasta que sea la clase 10. Y poco más, vale. De hecho, vamos a tener que terminar. Entonces, estos son lo que se llaman ataques de caja blanca. Y esto era un poco de lo que no había hablado en el PyDay y con demasiado detalle, de cómo funcionan y cómo se implementan. Entonces, ¿alguna duda hasta de aquí? Lo que sea. Mi duda es, por lo que acabas de decir, si es caja blanca, tú necesitas información del modelo. Sí. Era eso. O sea, claro, ahora se pica caja, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso, claro, por eso me refería, dudas respecto a cómo funciona, ¿no? en una situación en la que tú tienes los parámetros del modelo y la arquitectura del modelo, y puedes tomar el gradiente respecto a eso, ¿no? ¿Has visto papers de otros modelos que no son redes neuronales? Porque casi todo lo que se ve es sobre redes neuronales. No sé si lo tengo por aquí, porque estaba leyendo y me emocioné, pero hay uno en la que esto también va ligado con lo de la caja negra, ¿no? El problema es que estos ataques son transferibles. Es decir, yo ahora tengo aquí nuestro modelo de clasificación de pictogramas con la arquitectura DenseNet, ¿vale? Entrenado en diciembre, o lo que sea, y ahora entrenamos otro con una arquitectura completamente diferente, y si yo cojo este ataque adversario, estos píxeles, y se lo paso al otro, también lo clasificamos. ¿Pero que está haciendo transferible? No, sin optimizar nada, ya de por sí. Son modelos que son similares y hacen el mismo tipo de clasificación, ¿vale? La cosa es que estos ataques, aunque tú los generes, lo ideal para generarlos es una red neuronal, ¿no? Por definición, porque tú, tal como está puesto, defines las operaciones y puedes tomar el gradiente de la función de pérdida con respecto a la entrada. Hay igual modelos que no son diferenciables o tengas que aproximar esos gradientes. La cosa es que en el paper este que te quería decir, y que no lo tengo aquí abierto, hace una comprobación de cómo se transfieren estos ataques a qué modelos. O sea, qué tipo de modelos de Machine Learning son susceptibles o más o menos susceptibles a la transferibilidad de los ataques. Entonces, generando ataques con redes neuronales, prueban a transferirlos a SVMs, a cualquier otra cosa que uses para clasificación. ¿Y temas de crear estrategias de ataque específicas para otros modelos? No solo Eso ya no lo he leído yo, pero supongo que habrá algo. Claro, esto es para clasificación, ¿no? Pero también hay
hay para cualquier problema. Claro, yo solo me sé de imágenes porque no me gusta. Entonces aquí hay un paper en el que hacen que esto es una red de segmentación, ¿no? Esta es la imagen de entrada, esta es la segmentación que produce, y fuerzan a que la imagen reciba lo que reciba, la máscara que produzca la segmentación sea el mismo. Y esto es una red de estado en largo. También hay para detección. ¿Qué más? También hay de Reinforcement Learning, ¿no? Este también mola. Este es estar sin modificar la entrada de vídeo o lo que está viendo el agente, y simplemente llegado a cierto punto aplicar una perturbación que le jode la acción que toma en ese instante, entonces se va a tomar por culo. Entonces un agente que juega al Pong, que es este, ¿no? Que juega de puta madre, justo cuando va a llegar el punto en el que él va a tomar la acción, está mega seguro de la acción que tiene que tomar, le perturbas la entrada y se mueve en la dirección contraria y pierde, ¿no? Y esto cuando lo ves en original funciona de puta madre. Entonces tú puedes generar ataques contra cualquier cosa en la que tú tengas conocimiento en la que tú puedas expresar matemáticamente cómo de bien lo has hecho o cómo de mal. De hecho, el de detección de objetos es un poco más complejo porque tienes que aproximar la función de pérdida, no puedes usar la función que se usa para entrenar, ¿no? En clasificación, digamos que es ya gratis. Vale, y la cosa es, claro, esto tienes el modelo, tienes acceso a los parámetros, bla, bla, bla. ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando no tienes nada de eso? Una pregunta. ¿Se podría utilizar esto en vez de como un ataque, como una forma para tener más elementos de entrenamiento, ¿no? Intentar engrosar un poco, digamos, esas zonas? No digo que no vaya a funcionar el ataque, igual, pero para mejorar tu propia red. Esto no da tiempo, ¿no? De hecho, me estoy dando cuenta. Esto es de lo que querría hablar más cuando ahora de la otra charla de tal, que son las defensas. Y una de las primeras defensas que surgió, y no fue como defensa, fue precisamente como eso. Esto, si lo piensas, podría actuar como un regularizador, que es lo que estás proponiendo tú, que es que mi red tiene ciertas zonas que clasifica de manera incorrecta, o sea, simplemente porque no ha tenido muestras en el conjunto de entrenamiento, ¿no? Que son estas zonas que hay por aquí. No estamos penalizando que haya esto. Lo que podemos hacer es sintéticamente generar estos ejemplos adversarios, ¿no? Para que aprenda que aquí también tendría que clasificar como naranja. Y de hecho esa es también una de las primeras defensas, las más simples que surgieron, que es, ya que entreno una red para clasificar los pictogramas con las imágenes limpias, también la voy a entrenar con imágenes perturbadas para que también aprenda a clasificar esas. Lo que pasa es que en eso es la pescadilla que se muerde la cola. Porque sí, ahora... yo digo que te inmuniza el ataque, porque el ataque es igual. Sí. El problema es que mejora tu red a la hora de utilizarla, que es mayor facilidad. Sí. El problema es que dónde pones la frontera de si de verdad quieres que eso, lo que refiero, el espacio de entrada es prácticamente infinito, ¿no? Entonces igual podrías llegar a un punto en el que está clasificando, de hecho es otra de las cosas en la que clasifica ruido como una clase, y tú tampoco quieres eso. Sí, lo que pasa es que aquí está cogiendo tu léxico. Sí. Está cerca. Sí. Se intentó usar como regularización y creo que simplemente se usaron otras cosas porque funcionaron mejor otros métodos de regularización y porque aparte es costoso, ¿no? En tiempo de... Lo ideal es que esos métodos, que sería como un aumentado de datos, los generases a la vez que vas entrenando, ¿no? Online. Y estamos diciendo que para generar cada uno de estos tienes que hacer un forward pass y un backward pass entero de la red, que en verdad es como duplicar el entrenamiento, o sea, doblas el tiempo de lo que originalmente te llevaría a entrenar sin ese aumento de datos. Pero sí que eran otras cosas, hay muchas cosas, pero no me da tiempo a hablar, ¿no? Entonces el problema es vale, lo que preguntaba Adrián. ¿Y qué pasa si tú no tienes acceso a ese modelo, ¿no? Que es como por ejemplo, ¿qué pasa con estas APIs que esto era lo que había hablado en el PyDay, los que
¿Qué pasa si tú quieres atacar un modelo sobre el que no tienes información, ni la arquitectura, ni incluso qué clases puede producir? Pues lo que puedes hacer, por lo de la transferibilidad que hablamos, ¿no tenía aquí una diapositiva? Sí. Vale, esto es la diferencia. En el ataque de caja blanca, ¿no? Tú tienes acceso a los parámetros que ha aprendido con el conjunto de entrenamiento y a la arquitectura. Y puedes usarlo a tu favor, como vimos, para coger el gradiente. En el ataque de caja negra no tienes eso, pero puedes hacer esta cosa mega simple. Este fue uno de los primeros de caja negra que es usar un modelo sustituto. Generarte tú un mini conjunto de entrenamiento con las imágenes que tú quieres atacar, ¿no? Digamos que quieres atacar la API para que clasifique mal perritos calientes. Entonces generas un dataset de perritos calientes y haces peticiones a la API. Entonces tú ahora ya tienes el ground truth, que no es ground truth, sino que es lo que te devolvió la API, y el conjunto de entrenamiento. Con esas ambas cosas entrenas una copia tuya local de una red y generas un ataque de caja blanca contra esa copia local. Se lo mandas a la API y ves cómo responde. Te devuelve unas nuevas etiquetas y con las imágenes perturbadas y estas nuevas etiquetas vuelves a reentrenar la red y a generar una perturbación, así hasta que falla. El problema de este ataque de sustituto, y de hecho me pasó en el Payday, es que requiere muchas peticiones. Y yo tenía la cuenta gratuita de Watson y cuando fui allá a hacer la demo me quedé sin peticiones. Y entonces ahora hubo una papers, ¿no? Que ya lo dice todo el nombre, que son ataques de caja negra de manera eficiente, minimizando las peticiones. Y en verdad lo que hace, este también le mola la turra Matis, en verdad lo que hace es usar estrategias evolutivas naturales, traducirlo suena peor, estrategias evolutivas naturales, que es una manera que ahora también se está usando en Reinforcement Learning para aproximar el gradiente de este ataque de caja negra que tú tienes. También es haciendo, en verdad es bastante similar a lo del modelo sustituto, solo que ahora utilizas una cosa mega chuli para aproximar el gradiente en vez de entrenar una red local. Entrenar una red local requiere de muchas peticiones porque necesitas bastantes datos para entrenar para poder generar el ataque de caja blanca. Entonces hacen esto, que es una manera de aproximar lo que sería el gradiente. Y aquí lo podéis ver, aquí tenéis una imagen escriando, esto es la página de Google, la API de visión, y te dice skin, ski, footwear, no sé qué. De hecho es que esto es mega random porque no se sabe exactamente las claves que tiene, ¿no? Y usando el paper ese tienes aquí la adversaria, que la subes y te dice que es un dog dog like dog. ¿Cuántas peticiones necesitas en la versión no mejorada y no mejorada? Depende, la versión no mejorada la había hecho yo cuando había sido el Payday, entonces habría más peticiones de las que igual en verdad hacen falta, pero habían sido, no me acuerdo, todo depende de cuánto quieres que se equivoque, o si quieres que se equivoque solo la primera clase o todo, pero yo qué sé, 1300 peticiones o una cosa así había hecho yo. Pero también era solo para que un perrito caliente, para que perritos calientes dijese que no fuesen perritos calientes, ¿no? Estos, no lo sé, en el paper le diré en algún lado cuántas peticiones les llevó cada cosa, ¿no? Entonces es eso, ya no es solo que un ataque entrenado por el becario de Video Analytics sea susceptible, ¿no? Y que tú tengas full acceso a todo lo que te hace falta, sino que modelos que se ofrecen como servicio y que, según tengo entendido, mucha gente usa esta API de visión para productos, son susceptibles, sin siquiera llegar a tener acceso a ellos, solo con peticiones en la cosa gratuita, a generar estos ataques adversarios, ¿no? Lo que me mola de esto es que realmente puedes llegar a copiar su arquitectura, lo que tengan, para que funcione igual. La gente que curra en esto
uno de estos es ahora todos los pros de esto más o menos están todos seguros. ¿Pero dónde está? Vale, este Hitch, ¿no? El Papernote y varios de estos, sí, el Buffalo están todos. Es un rockstar. Pues ahora, de hecho justo ahora, en alguna de estas conferencias de seguridad lo que hicieron es usar esto, ¿no? para extraer datos que, aunque en un inicio estaban anonimizados, ¿no? Un modelo de no sé qué, de algo demográfico o algo así que estaban anonimizados, un modelo al que tú solo tienes acceso a las predicciones que te da, ¿no? Usarlo no solo para generar estos ataques, sino para extraer información que hay ahí codificada y extraer información sobre la distribución de gente que usó, o sea, datos que en teoría estaban ofuscados y que ni siquiera el modelo que se entrenó tenía acceso, en verdad han quedado implícitamente aprendidos en los pesos y son susceptibles a que sean extraídos. Bueno, nos vamos, que está aquí el señor Miguel. Y nada más, dudas y ahora nos vamos, si queréis, un rato al Portacentros abierto, a un bar que haya por ahí y a tomar algo. Y perdón por no prepararlo y por no tener ponente. Si conocéis a alguna empresa o vosotros os queréis animar a dar una charla, pues por favor, porque siempre hace falta alguien para sustituir a los que... ¿Quién es el que cometió el crimen de Noé? No se puede decir, fue 2 veces. ¿Qué temática era? Igual son mismo. Le estás haciendo un ataque. Mi cerebro está colapsando. Ya soy un mal organizador, no me la líes. ¿Se apagó? Sí, no paro desde que... Vale.